Hola Santi, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva temporada de Pura Cultura. Hoy estamos entendiendo la cultura para movilizarla y qué rico que puedas estar con nosotros. Antes de yo presentarte, preséntate tú. ¿Quién es Santiago Londoño, el presidente de ACEP? Hola Susi, mil gracias por invitarme. Te acepté la invitación porque me dijiste que era una conversación informal y esas son las que a mí me gustan, no son acartonadas y puedo decir lo que quiera, o sea que mil gracias por la invitación. También tengo que advertir que la experta en cultura acá eres tú. Yo no soy experto en el tema, pero he sido afortunado porque he tenido la posibilidad de participar y estar en momentos donde la cultura se vuelve una variable fundamental y prioritaria para el momento en que se enfrenta. Entonces, muchas gracias por invitarme. ¿Quién es Santiago? Sí, eso. ¿Quién hay detrás de ese líder? Bueno, Santiago Londoño es una persona común y corriente, pero sí tengo que reconocer que soy privilegiado por las oportunidades que la vida me ha dado, de la familia que tengo, el estudio, los trabajos que he tenido, inclusive por la forma como me está tocando vivir hoy lo que estamos viviendo frente a otras familias que están sufriendo muchísimo. Entonces soy una persona común y corriente, pero muy afortunado por todo lo que tengo. Soy una persona con sueños, con temores, con desafíos. Mi motor de vida es mi familia. Estoy casado con Andrea, tengo 3 hijos, Agustín, Cristóbal y Emma. En fin, una persona que también, como a todos, esto que estamos viviendo me ha sacado de la zona de confort y me ha llevado a vivir otras cosas, empezando, y así suena chiste, por el pelo. No he podido motilarme ni he sido capaz de ponerle la cabeza a mi esposa para que me motile. Entonces, todo esto nos ha cambiado muchos sentidos y seriamente, en la rutina diaria, he sido una persona con una rutina muy definida. Nosotros en la compañía hemos estado acostumbrados al flexitrabajo, al teletrabajo, a muchas formas de trabajo, pero yo cuando no estoy viajando, normalmente madrugo mucho, hago ejercicio, voy a la oficina, y es una rutina muy similar todos los días, y de un momento a otro todo cambió. Y ha sido un proceso muy chévere e interesante de irse adaptando a esta nueva situación, donde al final uno tiene que sacar las cosas buenas. Y yo le he dicho a mis compañeros, cuando lo anormal se vuelve normal, es porque uno ya se adaptó, y en esas estamos. Total, Santi, tú ahí decías una cosa que es muy valiosa y es que tú no eres un experto de cultura, pero yo creo que acá la expertise de cultura la da es como la acción, vivirlo, sentirlo, vivirlo en la compañía. Tú como a una persona que, como dices tú, no sabe nada de cultura, porque aquí podemos ser expertos, llenos de método, pero si eso no lo vivimos, en cada uno en su compañía, pues finalmente se queda en una carreta, en filosofía, y no realmente como en qué es vivir la cultura. Para ti, ¿tú cómo definirías qué es cultura? En términos, si le tuvieras que explicar a tu abuelita, a tu gente de forma fácil. Pero cuando uno habla de cultura, digamos que los conocimientos básicos de cultura es el conjunto de esas creencias, los valores, los rituales, los hábitos, inclusive la historia de una organización que hacen que las personas dentro de una organización actúen de una forma o de otra. Digamos que eso es cultura, pero hoy, con lo que estamos viviendo, se está evidenciando la real cultura de las organizaciones. Porque para mí cultura es cómo se comportan, interactúan las personas cuando nadie lo está vigilando o cuando nadie le está diciendo que tiene que hacer esto o aquello. Cuando al final el entorno de confianza, de empoderamiento, inclusive de un buca o un bica, de esa incertidumbre, ambigüedad, complejidad, etcétera, llevan a que las personas se comportan de una manera. Entonces, al final, la cultura es la forma de interactuar, pero basado en lo que uno tiene interiorizado, que se fundamenta principalmente en una organización, en esos valores, en esos rituales, en esos hábitos, y es muy particular porque lo que estamos viviendo es una gran oportunidad para uno evidenciar la verdadera cultura. Muchas veces nosotros en el PowerPoint ponemos la cultura está caracterizada de esta manera y estamos convencidos, pero hoy realmente nos estamos dando cuenta si esa sí es la cultura o no. Te voy a poner otro tema que me salga un poquito de la cultura, pero que me parece súper valioso lo que nos ha pasado a las organizaciones en esta coyuntura. Y es que desde hace unos años venimos hablando de organizaciones conscientes.
y todos queremos ser organizaciones conscientes, donde hay un propósito superior, donde generamos valor a la comunidad, a los empleados, accionistas, clientes, etcétera, donde el liderazgo es un liderazgo para servir y donde nuestra cultura organizacional está fundamental en la sostenibilidad. Hoy le estamos haciendo la prueba realmente en qué grado de conciencia o de organización consciente o en qué grado de fortaleza o debilidad están las culturas de la compañía. Porque al final aquí estamos casi que desnudos frente a una realidad y es donde la cultura juega un papel supremamente importante. ¿Cultura qué es? Es la forma como las personas interactúan, piensan y actúan basado en lo que tienen interiorizado. Para mí eso es cultura y eso es muy bonito porque de alguna manera la cultura le permite a las personas actuar de una manera con cierto grado de libertad, pero cuando tú verdaderamente crees en una cultura de una empresa, te sientes actuando dentro de la libertad y entre una alineación entre los valores organizacionales y tus valores. Uy, ese tema es súper importante y lo voy a poner ahorita. Voy a tocar otro tema que ahí se me juntan dos que quiero que toques y es precisamente a nosotros como todo este escenario, esta incertidumbre nos ha hecho entender como, venga, ¿qué le está pasando a las compañías y a sus culturas? Y hemos entendido que no las aceleró, no aceleró la cultura, finalmente cambiaron algunas circunstancias y eso hizo que nos tuviéramos que adaptar, pero eso lo que hizo fue evidenciar qué cultura tenía cada organización y yo ahí quisiera meterme y aprovechar. Pues precisamente por eso para nosotros esta conversación contigo es tan poderosa porque ustedes lo vivieron en carne propia y nosotros como Caramelos Caso tuvimos la oportunidad de meternos, de hacer esa comprensión de cultura, de entender la cultura y poderles entregar a ustedes herramientas valiosas que les permitieran entender cuál era esa cultura, cuál no era, como eso que tú estás diciendo que a veces uno cree, pero definitivamente la realidad es otra. Yo quisiera que nos cuentes como ejercicio, a ti te tocó vivirlo cuando todavía estabas como director comercial y ahora en rol de líder y presidente, eso, ¿cómo te sirvió? ¿Qué herramientas te dio? Sí, buena pregunta, Susi. La cultura es también el ADN de las compañías. Inclusive la cultura se refleja en los productos, en la marca, en los servicios y en la forma de interactuar como lo mencionamos. Y antes de responderte, en gran parte la cultura es el ejemplo que dan los líderes de la organización y ese ejemplo permea. Entonces, si uno en la cultura dice, nosotros somos una organización cercana, orientada a servir, y como líderes nunca estamos disponibles para nuestros colaboradores o ni siquiera sabemos quién hay detrás de ese ser humano y simplemente vamos al negocio, no estamos siendo coherentes. Entonces la cultura es muy bonita porque es la coherencia entre el decir, pensar y hacer, y todos los trabajos de comprensión de la cultura nos llevan a validar muchas cosas. En el trabajo que hicimos con ustedes fue bastante interesante porque uno tiene muchos supuestos y uno cree que las personas se comportan o actúan de una manera por unos supuestos que uno tiene. Cuando uno se mete a trabajar sobre cultura, a comprender la cultura, uno entiende muchas cosas. Y te voy a poner ejemplos muy simples. Hay veces nos matamos definiendo unas estrategias, unas tácticas espectaculares y no somos capaces de ser exitosos o llevarlas a cabo. Y nos quebramos la cabeza pensando que la estrategia había sido mal definida. Y realmente lo que había pasado es que los cómo que se definieron para esa estrategia no estaban alineados con la cultura de la organización. Entonces mira qué tan importante es entender la cultura y no tener supuestos, no suponer que es que somos así y la gente actúa y piensa así. Y eso se requieren herramientas y se requiere técnica para entenderlo. Desde luego un buen termómetro de uno conocer y vivir la cultura es efectivamente viviendo. Pero esos ejercicios son muy interesantes para varias cosas. La primera, para saber cómo es la cultura y ahí te voy a responder por qué para mí es muy importante entender la cultura. Cuando tú tienes clara la cultura de una organización, tú tienes la posibilidad de conectar y motivar a tus colaboradores de una manera más potente. Por eso es que se dice que no todas las personas son para las empresas y no todas las empresas son para las personas, porque la cultura es un factor determinante para hacer ese clic. Lo segundo, entender la cultura te permite sacarle el mayor potencial a tus colaboradores.
Y ahora más adelante te voy a explicar que a mí eso me parece, apuntarle al potencial de las personas y de la organización es fundamental, y la cultura es un gran vehículo. Tercero, la cultura, entender la cultura te permite acercarte a la gente, lograr que la gente se movilice con ese propósito superior o hacia ese objetivo que tú definas. Y por último, entender la cultura te permite saber qué fortalezas tienes, qué quieres conservar y qué brechas tienes que te gustaría cambiar. Entonces el trabajo que hicimos con ustedes fue muy interesante porque nos permitió encontrar brechas y empezar a trabajar sobre esos puntos para lograr alcanzar el potencial. Todavía no lo hemos alcanzado, pero sacarle el mejor potencial a las personas y a la organización. Y yo creo que ahí tú tocas un punto clave, y es que esa es la forma de evidenciar cuando tenemos los valores y la cultura pegados en la pared, súper lindo en la oficina, pero no se vive. O muchas veces estamos en automático desde talento humano, las áreas de recursos humanos o talento humano, haciendo muchas cosas, pero nada se mueve, porque no hemos entendido cuáles son realmente esas palancas que hay detrás de cada uno de esos comportamientos. Entonces es que acá no innovamos, vení, le tienen pavor a los líderes. A la gente le da susto hablarles, a la gente le da susto. Entonces nos pasa mucho, y no es que no haya innovación, es que de pronto no hemos hundido la palanca adecuada y no hemos entendido la organización. Y yo creo, Santi, que ustedes ahí tienen una historia muy bonita de la cultura que trae esta organización de hace muchos años, y vale la pena que nos cuentes cómo la están evidenciando hoy. Hoy, a pesar de esta situación, ¿ustedes qué están sintiendo de su cultura y ese orgullo de pertenecer a esta compañía? Sí, esta compañía es una compañía espectacular. ASEP es una compañía, de verdad que yo me siento pues honrado de estar al frente, de liderar la compañía con un equipo espectacular, de participar en la compañía. Yo llevo 4 años en la empresa y ha sido muy bonito ver esos valores, esa filosofía organizacional que se mantienen. Estamos cumpliendo este año 80 años, y la cultura puede evolucionar en algunos aspectos, pero las raíces son muy fuertes y hay cosas muy bonitas. Y por eso yo digo que en las compañías uno tiene que conocer la cultura para uno saber si hace clic o no con la compañía. Porque si uno no comparte la cultura organizacional, es como nadar en contra de la corriente. Y eso hay que entenderlo, y por eso la gente que está en las compañías, por eso es una elección de dos, del que quiere entrar a trabajar y de la compañía que lo va a seleccionar, porque la cultura de verdad que impacta el desempeño de las personas, impacta la felicidad de las personas, tanto en el trabajo y en su vida familiar, impacta el desarrollo de la persona en muchos aspectos, en ser feliz. Entonces, la cultura es un eje fundamental. ASEP es una compañía que parte de un propósito superior muy bonito, que es hacer familias y hogares felices. Y cuando eso se ve muy romántico, pero uno lo aterriza, realmente la felicidad es igual a bienestar más tranquilidad. Y una compañía como ASEP, con sus productos, genera bienestar. Cuando llega una lavadora a una casa y le libera horas de trabajo de lavado manual a una mamá para que pueda estudiar con sus hijos o alimentar bien a sus hijos, o cuando llega una nevera que genera eficiencia energética y le disminuye el costo en la cuenta de energía a una familia, eso genera bienestar. Y la tranquilidad de saber que hay una marca que tiene muy buen servicio, que está ahí respaldándolo. Entonces, digamos que ese hacer familias y hogares felices es un propósito superior romántico, pero se vuelve tangible. Y me voy más atrás. Hace 80 años, cuando don José empezó la compañía, él lo que quiso fue hacerle una estufita para su mamá que cocinaba en leña, porque eran muy pobres, y él al final lo que quiso hacer fue a su mamá y a su familia feliz a través de una estufa. Y mira que eso hace parte de la historia de la organización, y por eso la cultura también es el conjunto de la historia de la organización. Y cuando él estaba empezando su compañía, dijo: yo no quiero invertir dinero en publicidad. ¿Qué mejor publicidad que tener el mejor servicio? Y se orientó a servirle a los demás, a sus colaboradores y a los consumidores. Y por eso hace parte de la cultura de la organización el servicio. Entonces hay muchos elementos y esos valores. Te voy a poner un caso: el valor de la cercanía. Nosotros en la compañía sentimos y trabajamos permanentemente en eso, que la cercanía es un pilar muy importante en la cultura. Entonces hoy nos preguntamos, bueno, ¿y cómo hacer la cercanía en este momento donde no podemos estar físicamente cercanos?
Pero cuando uno entiende la cercanía no solamente es física. La cercanía es estar pendiente del otro. La cercanía es saber cómo impacta al otro tus acciones. La cercanía es suministrarle información al otro, llámese al usuario, llámese al colaborador. La cercanía es poder que alguien sienta que lo acompañan, que están por uno y que hay un verdadero o un interés genuino por el otro. Esa es la cercanía. Entonces, entre la compañía y en esta época, te cuento cosas que posiblemente sean muy sencillas, pero que son muy valiosas. Nosotros hacemos un evento mensual que se llama Entre Amigos, donde lo que hacíamos físicamente reunir a 500 líderes de la organización para contarles cómo vamos, para dónde vamos, las metas, dar claridad organizacional. Con esto entonces dijimos, hay que seguir haciendo el Entre Amigos. Puede que la forma nos cambie, pero no nos puede cambiar el fondo, no nos puede cambiar el tener cercanía, el generar confianza, el decirle a la gente, vamos bien o hay que mejorar esto, pero confiamos en ti. Y montamos el Entre Amigos virtual y no te imaginas el éxito que tuvo, más de 900 personas conectadas y los mensajes que nos mandaban nos hicieron sentir la cercanía a pesar de que estamos detrás de una pantalla. Eso por ponerte un ejemplo. Otro ejemplo, nosotros hacemos lo que llamamos los Q-viajeros, y es que como tenemos operaciones en todo el país, visitábamos el comité de gerencia, se iba para las zonas a visitar la zona y a entender qué estaba pasando, a tener cercanía con el mercado, con los equipos de las zonas, y empezamos a hacer los Q-viajeros virtuales. No te imaginas la posibilidad que le da a uno eso, de no solamente conocer al colaborador, sino conocer el entorno en el que vive. Sacamos inclusive unos retos y era el reto de la semana y retábamos a alguien para que nos contara qué ha hecho distinto en este nuevo forma de trabajar, y hay unas cosas espectaculares. Te voy a poner otro ejemplo que a mí me parece muy bonito, que con Talento Humano se trabajó, y es que cuando empezó toda esta situación, pues todos nos fuimos para la casa y decidimos hacer una encuesta preguntándole a la gente que podía hacer trabajo desde la casa, digamos que los operarios no podían hacer trabajo desde la casa, y les preguntamos qué les hacía falta para estar más cómodos trabajando desde la casa, y una encuesta. Y por esa encuesta fuimos a las oficinas de cada uno, y sin decirles pues, y sacamos todo lo que les decía que les hacía falta, el descansapiés, la silla o el escritorio o el mouse, y se los llevamos a la casa sin que supieran, con una carta, diciéndoles lo importante que cada uno de nuestros colaboradores son para nosotros y que por eso queríamos que estuvieran cómodos, como si estuvieran trabajando desde su puesto de trabajo, pero con el acompañamiento de su familia. No te imaginas el impacto que eso tiene dentro de la cultura organizacional, porque para no echarte más carreta, voy a una frase que es muy valiosa y que hoy es muy vigente. Cuida a tus empleados, que tus empleados cuidarán de tu empresa. Y hace toda la vida cuidado de sus empleados. Y siempre ha puesto al colaborador y al consumidor en el centro. Y eso hoy, más que siempre, es muy vigente. Y la gente con eso se compromete más, se fortalece la cultura y al final la gente sabe que tiene que darlo todo y cuidar la empresa como si fuera propia. Espectacular, Santi, porque eso son acciones, muchas veces mira que nos preguntan, pero ¿cómo llevar eso a acciones? Y es que las acciones a veces no tienen que ser la super estrategia de PowerPoint, sino como el Power People, cómo me conecto con las personas y qué hago. Mira, una cosa tan sencilla, yo quiero saber qué te decía la gente, qué dijo las personas cuando empezaron a recibir eso. No, porque es que la carta es una carta emotiva. La gente se sorprendió y dijo, wow, mejor dicho, sabíamos qué hacer, no se preocupaba por nosotros, pero wow, pues, te voy a dar otro ejemplo que para mí pues era casi que el acto. Cuando empezó la cuarentena, nosotros tuvimos, pues, de acuerdo a los decretos, empezamos a hacer parte de algunas excepciones para operar ciertos procesos. Pero estaba muy reciente la cuarentena, o sea, que la gente le daba miedo a sacar la cabeza por el balcón porque se iba a contagiar. Y empezamos a activar a algunas personas, empezando con el proceso de servicio técnico. Y ahora más tarde te voy a contar por qué servicio técnico, que ahí se evidencia el propósito superior de la compañía. Pero entonces, para activar a las personas de servicio técnico, lo que hicimos fue llamar por videoconferencia al colaborador y decirle que se sentara con su familia frente a la pantalla. Wow. Y decirle lo valioso que era esa persona para la compañía, lo valioso que es esa persona para su familia,
y el por qué y para qué necesitábamos que esa persona saliera a trabajar cumpliendo todos los protocolos. De hecho, le decíamos a la familia, nosotros como organización lo vamos a cuidar, pero necesitamos que usted también como familia cuide a ese colaborador. Y al final lo que le dijimos es, usted es nuestro héroe de carne y hueso, y ahora hablamos del tema de los héroes, y usted va a salir a trabajar, a hacer vigente ese propósito superior. El solo hecho de incluir a las familias en esa conversación, tú no te imaginas el impacto que eso tiene. Porque es que al final, Santiago Londoño, o Juan, o Pedro, o el que sea, es el mismo en la casa y en el trabajo, y hoy más que nunca la familia hace parte del entorno que estamos viviendo. Entonces, tomar la decisión de hablar con cada familia, no es que cogimos a 5 o a 6, no, cada persona. Lo íbamos a activar, lo llamamos, videoconferencia, conversación con la familia, compromiso de protocolos, y le mandábamos una carta, y eso lo que hizo fue conectar a la familia y que el colaborador dijera, soy valioso para la empresa, soy valioso para mi familia, me tengo que cuidar, pero tengo una responsabilidad en mi rol y en mi labor, y salgo a trabajar con todo el compromiso y todo el amor del mundo. Eso es un ejemplo de cercanía, de ir más allá de simplemente el colaborador. Santi, y acá te hago esta pregunta porque es que sentimos o nos dicen mucho como no, pero es que yo me sueño hacer ese tipo de cosas, pero no pasa. Eso pasa en ASEP porque hay un Santiago y unos líderes convencidos de que esas cosas son importantes. Porque hay quienes digan, no, qué bobada en la familia, nada, como así, les toca trabajar, es que es su responsabilidad y les toca trabajar y ya. Pero solamente el hecho de quererse sentar con su familia, de sacar tiempo, de hablar con ellos, ¿quién está convencido de que esas cosas pasen en ASEP? Eso no es Santiago, eso no lo podemos poner con nombre propio, porque sería muy triste si es con nombre propio el día de mañana que Santiago o X o Y persona no esté, se acabe, no. Eso tiene que ser parte del ADN de la compañía. Y por eso te digo que la cultura es una cultura que se construye durante muchos años y hemos impactado y cambiado muchas cosas de la cultura. Tú participaste en esos procesos de cambio. Pero los valores, cuando tú pones a las personas en el centro, cuando tú actúas dentro de los valores, cuando tú dentro de los valores dices que eres íntegro y eres humano y cercano, al final eso tiene que ser genuino. Eso no lo hacíamos por sentirnos pues la empresa más querida y ganémonos a la familia. No, tiene que ser genuino. Cuando no es genuino, no funciona. Y cuando nosotros no estamos convencidos de que el talento humano, las personas, son los más valiosos y son los que realmente hacen que las cosas pasen, no por obligación. Una cosa es yo tengo que trabajar, otra cosa es yo quiero trabajar. Y nosotros lo que buscamos es que la gente no diga yo tengo que trabajar porque me dice mi jefe, porque me digo bonito el salario. No, la gente, pero bonito el salario, bonita muchas cosas, pero que diga yo quiero trabajar porque me nace y porque le creo. Y porque tenemos valores compartidos y un propósito superior al que le creo. Entonces, al final, para responderte, yo creo que eso hace parte del ADN y hace parte de un trabajo continuo. Los detalles y alimentar día a día esa cultura organizacional, eso es fundamental. Uno no puede dar por hecho que la cultura es así, es muy fuerte, así siempre va a ser. Es como las relaciones. Si tú no cultivas las relaciones de pareja, va a llegar un momento en que se vuelven tan monótonas que, sí, somos muy queridos, nos queremos mucho, pero al final se va perdiendo eso. Y ese es el trabajo que tenemos los líderes. Los líderes tenemos que estar siempre desarrollando a la gente, buscando que las personas cada vez sean mejores, que sean felices. Y yo tengo una teoría, no es que me la haya inventado, pero soy totalmente convencido de lo siguiente. Cuando tú generas un ambiente de confianza en tus equipos de trabajo y cuando tú le generas a la otra persona que confíe en sus capacidades, no te imaginas lo potente que es eso. Yo inclusive alguna vez me preguntó un ejercicio de esos que hacemos, ¿cuál es tu propósito superior en la vida? Que son preguntas muy difíciles. Y después de pensarlo, llegué a la conclusión, no lo digo pues por creerme el más, yo soy el que más defectos tengo y el que más oportunidades tengo, pero al final llegué a una conclusión y es que mi propósito superior es generar confianza en las personas para que den lo mejor de sí. Y mi estilo de liderazgo es un estilo de liderazgo desde lo positivo,
desde ver las cosas bien hechas, desde luego no tapar lo malo, mejorar lo malo, pero siempre es más desde ver lo bueno para potenciarlo y para generar esa confianza. Cuando las personas creen en sí mismas, tú no te imaginas lo que son capaces de hacer. Y cuando lo hacen con convicción, es decir, creen en ellas, y lo hacen porque están convencidas de que eso es lo que hay que hacer, esa es la fórmula ganadora. Y la cultura es fundamental para que eso pase. Y ahí tocaste dos puntos que son claves, y es, un líder debe ser auténtico y una cultura debe ser auténtica, porque si no se siente muy forzado el listo, tenemos que hacer el foro de lectura y todo el mundo tieso, nadie quiere leer, no es genuino, no es auténtico. Y yo creo que esa autenticidad es clave, y es clave que los líderes la respiren. Y otra cosa es cómo conectamos ese propósito personal con el propósito de la organización, lo que tú estás diciendo, y marcas un punto, ahí quiero que me abras como esos dos puntos. Entonces, si quieres, abramos primero el del propósito personal y lo que tú decías, potenciar a las personas. Entonces, primero validemos que el propósito personal de cada uno está conectado con el propósito de ASEP, y que sientan eso que siente ASEP dentro de su cultura, porque seguramente, como tú dices, que depende de todos y así debe ser, entonces finalmente debemos tener mucho cuidado en quien ingrese a ASEP para que respire lo que ASEP quiere que respire desde su ADN. No es ni bueno ni malo, es el ADN de ASEP y es lo que lo ha traído hasta acá, que eso es muy importante. Entonces, como parándonos desde ahí, es como clave que los líderes entiendan como esa autenticidad y esa conexión con el propósito. Como tú hablabas ahorita que querías dejar un puntico y como que habláramos de ese potenciar a las personas o de cómo entender la naturaleza de las personas y potenciarlas desde ahí. Sí, y dijiste algo muy interesante. Las culturas no son ni buenas ni malas. Son la cultura de la organización. Por eso empecé la conversación diciendo que no todos somos para trabajar en todas las empresas, ni todas las empresas son para que uno trabaje. Las culturas no son ni buenas ni malas, es el ADN. Y la cultura tiene que ser auténtica. Los líderes dan el ejemplo y permean la cultura. Pero al final la cultura se tiene que vivir en toda la organización. Y cuando yo hablo de los líderes, no me refiero simplemente a los líderes de un comité de gerencia o de presidencia. Me refiero al líder, a liderarse en sí mismo y al que, independiente si tiene personas a cargo, es capaz de impactar al otro. Y volviendo al ejemplo de sacarle el potencial a las personas, un líder en una planta. Si un líder en una planta le da confianza a un colaborador y se preocupa por él, y el colaborador entiende para qué hace las cosas, ese propósito superior, y por qué se tiene que cuidar, y por qué tiene que hacer bien su trabajo desde la primera vez para no afectar el resto del trabajo de los demás, ese líder va a cambiar la forma de ver las cosas. Y eso es parte de la cultura, la cercanía y la comunicación y el ser humano. Si nosotros simplemente damos instrucciones desde la organización, desde niveles arriba, y no nos interesa qué pasa allá abajo, ¿tú crees que la cultura es genuina y si se va a movilizar la compañía a lo que queremos? Y ahí es cuando nos quebramos la cabeza diciendo, ven, ¿por qué no funcionó tal cosa si era tan interesante? Ven, ¿por qué si nosotros dijimos esto en las reuniones? No, es que no es decir, es impactar con el ejemplo, impactar a tu entorno y que eso se vaya volviendo como una enredadera que va acogiendo a todo el mundo y la cultura se va volviendo de todos. Nosotros siempre que hablamos de cultura terminamos diciendo es que la cultura eres tú, la cultura es cada uno, la cultura no es la de talento humano, la cultura es cada uno y por eso tenemos que velar que la gente sea auténtica, genuinamente quiera estar en la organización y que al final le crea el cuento, porque de lo contrario, si el otro no siente que la cultura es él, pues van a pasar muchas cosas y no vamos a lograr el objetivo. Y sabes que en estos días en otra conversación me preguntaban qué debía hacer hoy más que nunca un líder. Entonces te dije, pues una de las cosas que pensamos es ser auténtico, pero también escuchar mucho, pues como desarrollar mucho, como parar y a veces no decir tanto,
ni promover tanto, sino que a veces escuchar qué nos están diciendo los operarios, los que conocen el negocio, los que conocen la operación, ese servicio técnico que tiene tanto contacto con los clientes permanentemente, cómo escuchamos todo el tiempo a la organización, y ahora más que nunca de ahí pueden venir soluciones súper interesantes, soluciones que uno probablemente por estar por allá pensando en estrategia y cómo salvar el negocio no las está teniendo presentes en el día a día. Eso que estás diciendo sí que es complejo, escuchar al otro, pero escucharlo genuinamente y mostrar las vulnerabilidades. Es que el peor pecado que uno puede cometer es creer que se las sabe todas, creer que uno tiene la última palabra. Uno tiene que tener conversaciones, y las conversaciones son de doble vía, y esa es la mejor forma de poder entender y medir cómo es esa cultura, qué está entendiendo la gente, por qué la gente está actuando de esa manera, dónde hay que impactar y trabajar. Porque cuando la comunicación es de una sola vía y yo simplemente digo y salgo a reuniones o mi equipo y damos discursos y presentaciones, pero no tenemos esa conversación, que esto es un reto, lo que estamos viviendo hoy en día, el trabajo remoto y la virtualidad es un reto, por eso te digo, tenemos que asegurar que cambie la forma, pero no el fondo, porque si nosotros perdemos la comunicación de doble vía, la conversación, vamos a equivocarnos muchísimo. Entonces, entender lo que el otro piensa, siente, oírlo, escucharlo, ponerle atención, independiente del proceso de la organización, de la jerarquía, que a nosotros no nos gusta pues las jerarquías, porque las personas no son importantes, las personas son importantes por el cargo, pero son valiosas por lo que son. Y al final es más importante una persona valiosa que una persona con cargo. Entonces, escuchar a las personas es fundamental y ese es el input más importante para poder enriquecer la cultura organizacional. Yo le decía a mi equipo cuando hace unos años empezamos en este cuento, y por eso se llama Entre Amigos, esa reunión con todos los líderes de la organización, porque ponte a pensar, ¿tú cómo eres con tus amigos? Tú eres auténtico, tú no tienes que fingir nada, con los amigos de verdad, tú no tienes que fingir nada. Tú puedes decirles las verdades a los amigos y los amigos te pueden decir las verdades y tú al final sigues siendo amigo, lo quieres. La gente, tus amigos siempre quieren que a ti te vaya bien, son tus amigos. Entonces mira que en una organización, cuando uno siente que está con amigos, y eso no significa puede ser el amigo de estar saliendo permanentemente, no, pero que si haya ese amor por el otro, ese interés por el otro, generas un ambiente de confianza y de respeto, y al final la conversación fluye y todos le apuntan a mejorar en todos los sentidos y ser capaz de decir yo fallo en esto, yo puedo mejorar en esto y que no le duela a uno, mejor dicho, quitarnos esa coraza, porque los líderes de hoy en día, y es un trabajo que todos tenemos que hacer empezando por mí, tenemos que mostrar nuestras vulnerabilidades, porque cuando uno se muestra como es, uno se da el permiso de mejorar y que la gente realmente diga esta persona es auténtica, es Santiago Londoño y no es Santiago Londoño el gerente de ASER, no, es Santiago Londoño, una persona como yo. Y hoy que estamos viviendo este tema del virus, sí más que nunca nos estamos dando cuenta que todos somos iguales. Don José tiene un dicho que es muy particular, en pantaloneta todos somos iguales. Hoy todos estamos en pantaloneta, a todos nos está afectando, somos iguales, al final todos nos tuvimos que reinventar en muchos sentidos. Santi, estoy segura que ese tema de la confianza no lo aprendiste en una super universidad, ni hiciste el super curso, sino que lo aprendiste de creerle a tu intuición y sentir lo poderoso que es generar equipos de confianza. Y para nosotros al final, la confianza, a nosotros nos gustan hablar como de 3 pilares donde creemos que van a enfocarse mucho las compañías, que es autonomía, maestría y propósito, pero ponemos en la mitad la confianza. Si no hay confianza, no hay un propósito que conecte, sino una frase muy bonita, no hay autonomía de tener unos marcos claros y actuar con una visión clara, pero probablemente tener esa autonomía dentro de ese marco y esa maestría de desarrollarme, de potenciar en lo que me gusta, de que aquí saben que me gusta y de olvidarnos de presentarnos en la oficina como no soy. Es que si no me regañan, si no digo lo que no es, si no aparento ser en esta reunión, entonces no me van a ascender. Y ahí dijiste un tema clave y es
no importa la jerarquía, no importa en el rol en el que estoy, sino cómo contribuyo y cuál es mi contribución. Y en la medida en la que yo tenga clara mi contribución y yo cómo puedo contribuir, yo voy a estar trabajando en un entorno donde todos sabemos cada quien cómo contribuye, cuáles son sus responsabilidades, que tenga claridad sobre el negocio. Entonces eso nos va a permitir generar entornos o culturas donde la confianza sí está en el centro. Y por eso te decía que no lo estudiaste, sino que para nosotros es vital y eso se siente, eso está en las venas. Tocaste un punto muy interesante. La maestría es fundamental, el saber hacer es fundamental, pero eso se aprende. O si tú no sabes, pones a alguien a tu lado que sepa. Pero el confiar en el otro, el actuar desde esas habilidades blandas, el generar la empatía, y a mí me parece muy importante lo que estamos viviendo y lo que es cultura, cuando uno genera empatía por el otro, cuando uno empodera al otro, pero empodera de verdad, uno logra hacer cosas muy interesantes. Y entonces me preguntas, ¿dónde estudiamos generar confianza? No. Y yo pues lo hago. A mí me parece que es importante trabajar en un ambiente de confianza, porque es que cuando tú tienes digámoslo, las crisis te movilizan, pero cuando son crisis positivas, cuando tú sientes como que estás vibrando y tienes adrenalina, pero adrenalina positiva, no adrenalina negativa. Y te voy a poner el caso cuando yo estaba chiquito y jugaba fútbol. Yo era arquero. Le digo que yo volaba de palo a palo, y qué pena contar tantas incidencias. ¡Oh, buenísimo! Yo volaba de palo a palo en los entrenamientos. Volaba de palo a palo, pues no me metían en esa época. Higuita era el ídolo de todos. Pero había un técnico que era muy ofuscado y que al final no le generaba a uno como confianza. Entonces llegaban los partidos y bueno, lo que le generaban era un susto, un temor, como que si me equivoco se va a acabar el mundo. ¿Qué le pasa a uno en esas situaciones? Te paralizan. Entonces, con todas esas cosas que uno vive y que uno oye cuando chiquito, inclusive en el tema académico pasa mucho. ¿Cuántos niños no se bloquean al momento del examen porque en nuestra época había unos profesores pues que el solo hecho de que entrara el profesor tirando la tiza, en esa época habían tizas, uno ya estaba, pues mejor dicho, paniqueado y se bloqueaba. Entonces, todos esos elementos de la vida a mí me han llevado a concluir que yo actúo mejor cuando tengo esa, digamos, esa adrenalina, pero cuando sé que estoy en un ambiente, inclusive puede ser ambiente de incertidumbre, de ambigüedad, pero siento que la gente confía en mí y que me dan la confianza para yo confiar en mí mismo. Entonces yo trato de reflejar eso en nosotros. Cuando a uno simplemente le dan palo y le muestran lo malo y nunca le celebran lo bueno, vas deteriorando tu seguridad, tu confianza en ti mismo. Mientras que cuando tú vas exigiendo con cariño, pero le vas mostrando y le vas celebrando los logros, le vas evidenciando a las personas que tienen talento, porque las personas son muy talentosas, todo el mundo es muy talentoso. Y el reto del líder es poder encontrar los talentos y sacarlos a flote, y que las personas sean mejor que uno. Y el líder que camina adelante y los otros atrás, eso ya pasó. Todas las personas caminan adelante y el líder debe estar atrás facilitándole el camino a los líderes, a las otras personas. Entonces, a responderte, yo creo que eso lo aprende uno en la vida. De hecho, te voy a poner otra de las frases muy buenas de don José, que es que en esta coyuntura y en esta cuarentena me ha parecido muy interesante como recordar todo lo que dice don José. Pues para los que no sepan, don José es el fundador de ACEP. En agosto cumple 101 años. Está más aliviado que yo y más cuerdo y más lúcido que todos. Sigue trabajando. Me encanta, lo más duro ha sido este encierro porque pues, él va todos los días a trabajar y le gusta. Pero bueno, entonces, yo, por ejemplo, viene de una familia muy humilde y él solamente pudo estudiar hasta quinto de primaria. De hecho, a los 99 años lo graduaron de ingeniero de productividad y calidad. Y yo cuando converso con él semanalmente, yo a ver, lo molesto, ingeniero, y él dice, no, a mí no me gusta. Y él dice que él no se graduó cuando el colegio no pudo y que eso lo llevó a estudiar durante toda la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que él ha estudiado en tiempo real, enfrentándose a la vida. Y hoy lo que estamos viviendo es la mejor maestría de liderazgo, cultura, estrategia, doctorado que podemos estar haciendo.
porque lo estamos haciendo en tiempo real. Y ahí, qué rico que mencionaste a don José, pues yo tuve la oportunidad de sentarme con él, conocerlo, y es un personaje increíble y realmente entiende uno porque hay un héroe y un símbolo tan poderoso en la cultura detrás de él. Pero al final en ese ejercicio, ahí me gustaría meterme, Santi, donde nosotros decíamos como hay un símbolo muy marcado en la cultura que es don José como héroe, pero qué bueno también empezar a encontrar ese montón de héroes detrás de cada persona, y lo que tú decías, ese líder. Y como nosotros en Caramelo Escaso creemos mucho que esto no es un tema solo, es un tema como de ingrediente de cultura, pero también un ingrediente comunicacional, inspirador, cómo hacer sentir que todos son héroes de esta compañía, que todos son líderes y que en la diversidad es que está la riqueza de una cultura. Sí, y qué bueno que haremos de eso. Cuando nosotros empezamos a trabajar el camino del héroe, que fue un ejercicio que hicimos con ustedes, lo que buscábamos era evidenciar y ratificar que detrás de cada persona hay un héroe de carne y hueso. Una persona también con sueños, con temores, con una familia, con muchas cosas de carne y hueso. Y que al final lo que teníamos que hacer era reconocerle lo bueno, entender más a las personas, generar mayor empatía, compasión y saber quién hay detrás de ese héroe de carne y hueso. No nos interesan los héroes que tienen superpoderes. Un héroe de carne y hueso es aquel que con sus buenas acciones, con la vivencia de sus valores, siendo íntegro, haciendo bien las cosas, genera valor. Eso es un héroe, da ejemplo. Un héroe para su familia, un héroe para la organización, un héroe para la sociedad. Entonces, trabajamos ese programa con ustedes muy bonito, ese camino del héroe, exaltando las cosas buenas y viendo cuáles eran las brechas, y al final encontramos que todos somos héroes. Héroes en la palabra bonita de que es que en lo que hemos logrado, cualquier persona no es en vano. Tenemos talentos, tenemos oportunidades de mejora, tenemos muchas cosas, pero al final si uno tiene claro su propósito en la vida, para qué está, qué lo conecta, ese heroísmo de carne y hueso lo lleva a hacer grandes cosas. Y después de ese camino de héroe, vimos más allá y dijimos, vamos a meternos en el corazón del héroe. Es decir, vamos a entender cómo late ese corazón del héroe. Si el corazón del héroe está latiendo, de los colaboradores está alineado con el propósito superior. Y voy a una frase que encontré que Mandela decía: una buena cabeza y un buen corazón son la combinación formidable. Entonces, cuando tú pones a que las personas le lata ese corazón fuerte y esté alineado con la compañía y hay una conexión, no te imaginas lo que uno puede generar. Y eso es un trabajo de cultura organizacional. Y ahí es cuando uno va y vuelve a los temas de buscar el potencial de la organización, el potencial de las personas, y la gente se conecta con eso, y hay símbolos, y hay ejercicios, y hay espacios donde hablamos de eso, y nos ha llevado a que el camino del héroe, después en el corazón del héroe, la gente sí entienda qué es lo que queremos transmitir, que aquí el héroe no es el que más sabe, que aquí el héroe no es el accionista de la compañía, que aquí el héroe no es el presidente, gerente o el que sea, que aquí el héroe es cada uno, con sus acciones, con su ejemplo, se vuelve héroe. Y qué mejor satisfacción para un héroe sentir que le sirvió a otro. Y por eso nuestro estilo de liderazgo es un liderazgo consciente al servicio de los demás. Y eso hace parte del ADN de la compañía, servirle a los demás. Y te voy a poner un caso que lo relaciono con el propósito superior y el heroísmo. Cuando empezó todo esto de la cuarentena y se bloqueó todo, te conté que llamamos a las personas para activarlas. Y principalmente inicialmente fue la gente de servicio técnico. Imagínate este escenario, una familia con su esposo o su papá, que la compañía le dice: hay que salir a prestar servicio, hay que entrar a la casa de otra familia, donde existe un riesgo enorme, desde luego cumpliendo todos los protocolos, los tapabocas, sin un protocolo supremamente bien estructurado y con el permiso que dio el gobierno a través del Ministerio de Minas y Energía, con una circular de poder prestar servicios de mantenimiento, etc. Pero a lo que voy en la historia es lo bonito de cómo se evidencia un propósito superior y ese heroísmo.
Antes de hacer todo eso, nos empezaron a llamar al contact center un señor, Valledupar, soy diabético, mi medicina la guardo en la nevera y la nevera se me dañó. Un administrador de una casa para adultos mayores, se nos dañaron los calentadores. ¿Tú crees que los técnicos que salieron a prestar el servicio lo hicieron por negocio? Lo hicieron porque estaban convencidos de que era su responsabilidad cumplir ese propósito superior de hacer a esa familia feliz o ese hogar feliz o cuidar a ese señor, y van y salen, y al final lo que nosotros les decíamos, ustedes son nuestros héroes, y los héroes se cuidan, los héroes tienen miedo, pero ustedes son nuestros héroes, ustedes son los que nos ayudan a que cuando la gente piense en hacer, piense realmente que es la mejor marca, la mejor empresa colombiana con el mejor servicio, y esos son los héroes. Eso no es el gerente ni los directivos, son cada una de las personas que están en el día a día. Entonces es un ejemplo de cómo ese trabajo del camino del héroe, de meterlos en el corazón del héroe, se puede volver tangible y puede lograr resultados extraordinarios. Y ahí contar ese tipo de cosas, historias en la organización es clave, porque esta palabra ahora no es muy bien recibida, pero la cultura se contagia. Y eso es un tema de contagio y de ejemplo, y que la misma organización oiga esas historias, oiga eso que hacen, como que te mueve, como no, yo también quiero ayudar a otros, yo también quiero como tener ese servicio como lo hacen otros, y eso es súper clave. Y yo creo, Santi, que ahí el tema del héroe, como dices tú, no es la perfección, sino el camino es lo que tengo que recorrer para llegar a ser un héroe, o cómo vivo siendo un héroe en el día a día, entendiendo todo lo que eso trae, porque creo que el típico concepto del héroe está muy relacionado con el hombre perfecto, más que con ese que se trabaja todos los días, y yo creo que eso es vital, y darle esa tranquilidad a las personas de que lo pueden hacer, pueden recorrer ese camino, se pueden equivocar, es clave para conectarse. Y tú mencionaste algo que quiero hacer énfasis. Hacer es una organización muy bonita que tiene muchas cosas para mostrar, pero no somos llamémoslo de bajo perfil. A nosotros no nos gusta el protagonismo. A nosotros nos gusta hacer las cosas porque le creemos y porque nos sentimos bien haciéndolas. Y desde luego, pues, mucha gente conoce a hacer y sabe lo que hacemos, pero no es porque salgamos a los gritos a decir que hicimos esto, aquello, no, eso no nos interesa. Cuando dices contagiar la cultura, lo que nosotros sí hacemos al interior de la organización es mostrar las cosas buenas al interior de la organización, mostrarle a la gente que se puede, que hay gente que ha hecho cosas buenas, que hay gente que podría hacer cosas mejores, y eso se vuelve contagioso cuando tú evidencias los ejemplos de tus compañeros y reconoces. Por ejemplo, nosotros decimos esa exigencia con cariño. Nosotros somos exigentes y orientados a resultados, y desde luego sabemos que tenemos que lograr las metas, pero también somos convencidos de que hay que disfrutar el camino. El destino es muy importante, pero el proceso o el camino es más importante todavía. Y si tú lo disfrutas y vas mostrando las cosas buenas que se van haciendo, eso se va contagiando y la gente se va animando. Y eso es como, decía, como una enredadera que eso se va llevando y va atrapando a toda la organización diciendo, qué nota. Y si mi compañero hace eso, yo ya admiro a mi compañero. Qué mejor que entre los mismos colaboradores se admire y se felicite. Y no haya una competencia mala, sino antes poniéndonos cada vez la vara más alta y compartiendo las cosas bonitas, las historias bonitas. Entonces, a lo que hoy es, nos encanta, dices, la palabra contagio no es muy bien usada ahora, pero nos encanta que se propague la buena cultura o las cosas buenas de la cultura de hacer en todos los colaboradores a través del ejemplo y a través de mostrar. Y ahí Comunicaciones hace un trabajo extraordinario. Uno de los factores claves de éxito que considero yo que hemos tenido en todo este proceso que hemos vivido tan complejo es la comunicación. Una comunicación directa, clara, pero cálida, centrada en los valores. Y con esa comunicación la gente se siente parte de la solución. La gente se siente que no es que a mí me estén diciendo hay que hacer esto o aquello, sino que me están invitando a actuar de una manera. Y la comunicación es fundamental. Y en los temas de cultura, la comunicación, los rituales, los detalles, cosas tan simples, pero el impacto que genera, eso es espectacular. Entonces,
¿sí? Nos encanta al interior evidenciar cosas buenas y que la cultura se fortalezca. Somos muy imperfectos en muchas cosas, pero tengo que decir que somos afortunados de traer una compañía muy bonita, donde los valores y donde esa filosofía organizacional que viene desde su fundador, don José, y que ha evolucionado y trascendido durante 80 años, cada vez se fortalece y no adapta, porque a mí la palabra adaptar me suena hay veces como conformismo, pero sí se proyecta en el entorno que se está viviendo para poder cada vez ser mejores, porque uno no se puede quedar en la fórmula del éxito del pasado no va a funcionar en el presente o en el futuro, entonces nos tenemos que reinventar permanentemente. Y desde la cultura se puede reinventar, porque si uno le va a decir a la gente reinventemos, seamos más flexibles, pensemos distinto, y tenemos una cultura que no está alineada con eso, es imposible que las cosas pasen. Sí, si no hago acciones orientadas a que eso pase, es imposible. Por eso a nosotros nos gusta mucho hablar de cultura en acción. Y ahí quiero hacer un reconocimiento, Santi, porque cuando nosotros comprendemos la cultura o entendemos la cultura en una organización, nos metemos desde la antropología a tener conversaciones con metodología, involucrar mucho a todo el equipo, y eso además lo contrastamos también con un tema de cuantitativo, pero lo más importante son esas conversaciones de valor, y si algo encontramos ahí poderoso en ACEP es el amor que tiene la gente o las personas por la organización. O sea, hay un amor genuino y es un orgullo de pertenecer, que también es lo que hace que esa confianza esté ahí, y ese amor es clave en una organización, es querer la organización en la que trabajo y no voy porque me toca, lo que tú decías. Voy a mencionar dos cosas que pusiste sobre la mesa. Uno, trabajar en la cultura requiere técnica. Eso no es simplemente hagamos esto y ya, no, eso requiere técnica, requiere entender la forma como las personas piensan, requiere entender cómo las personas asimilan las cosas, eso requiere técnica, pero principalmente requiere convicción, eso es lo más importante, la convicción, el interés genuino porque eso pase, pero meterle técnica para que sea muy exitoso. Y te voy a poner otro ejemplo que es muy bonito. Antes del COVID, pues uno tenía muchas reuniones presenciales, uno en los recorridos por el parque industrial se encontraba con mucha gente, lo saludaba cuando almorzaba, y había una interacción humana que no se puede perder. Yo soy de los que digo, el trabajo remoto llegó para quedarse, pero la interacción humana tiene que seguir existiendo y es muy importante. Entonces, hablando con el equipo, decíamos, ¿qué será de Julanito que no hemos vuelto a ver de él? Porque una de las ventajas que tiene el teletrabajo y la virtualidad es que tú te vuelves muy efectivo en las reuniones. Tú muchas veces vas al tema, y nos estaba pasando eso, nos estaba rindiendo mucho tiempo, que es muy bueno, muy efectivas las reuniones, pero empezamos a ver en la pantalla a los que veíamos en las reuniones en los temas específicos. Y entonces cuando uno se pregunta, ¿qué hay de Julanita que hace rato no la veo porque me la encontraba en el pasillo a cada rato porque la oficina quedaba cerquita o algo? Tomamos la decisión de implementar unas reuniones que se llaman Visitando Nuestros Procesos. Es una reunión virtual donde lo que hacemos en esa reunión es convocar a cada proceso, no área, porque no nos gusta trabajar por área, sino por proceso, y que la gente de ese proceso nos cuente qué oportunidades ha encontrado, qué le ha cambiado su rutina, qué cosas nos tiene para mejorar, y conocer un poquito más a esa persona. Esas reuniones de Visitando Nuestros Procesos es de 1 hora, y puede que nos haya copado la agenda, que muchas veces uno la tiene muy ocupada, pero tú no te imaginas el impacto y el valor que tiene eso de poder volver a ver a aquel personaje que tú lo veías en un corredor, y que porque en los procesos o en las reuniones del día a día los temas de él no los lleva él, sino que los lleva el líder del área de él o alguna cosa, y poder volver a ver a esas personas. Eso tiene un impacto enorme. Que consume agenda, sí, pero eso es volver a lo que dije al principio, que cambie la forma, pero que no cambie el fondo. Si es una compañía cercana, pues busquemos la forma de seguir siendo cercanos. Si es una compañía donde las jerarquías cada vez están desapareciendo, pues busquemos la forma para que eso sí sea evidente. Si es una compañía donde nos interesan las personas, que somos humanas, que somos apasionadas, pues busquemos la forma de virtualmente o en el entorno que estamos viendo, que se esté haciendo, porque hay muchas formas. Y vuelvo a otra frase de muy sabio,
y es que uno con hambre se vuelve creativo. Y cuando uno tiene esa necesidad de ver la gente o de buscar ventas, o si los canales de venta físicos están cerrados, hay que desarrollar otros canales de venta, es hambre de ingresos, o es hambre de relacionarme, o es hambre de poder tener contacto con la gente, nos vuelve creativos y nos lleva a hacer cosas inclusive muy simples que anteriormente se podían demorar muchísimo, que valían mucha plata, que le poníamos todos los pelos y que hoy las estamos haciendo más rápido y más efectivo. Es otra de las cosas positivas de esta sacudida que nos dio el amigo COVID-19. Y ahí dices algo que es fundamental para las culturas, para gestionar la cultura, y es lo importante y lo urgente. Casi siempre lo urgente se traga la cultura. No hay tiempo de esas reuniones, no hay tiempo de la sentadita a tomarse el café, no hay tiempo de la conversación, no hay tiempo de tener ese ritual, no hay tiempo de, ahora no hay tiempo de que a todo el mundo le llegue a la casa lo que le quiero mandar. Casi siempre el problema es tiempo. Y tú oyes a los líderes muchas veces en las organizaciones y es que no hay tiempo. Entonces, ¿qué es importante y qué es urgente? Porque importante era haber desarrollado y cultivado una cultura que en un momento como estos, que ahí sí valoro tenerlo y valoro haberle dedicado el tiempo que le dediqué y no haber tampoco puesto siempre por encima solo lo urgente. Entonces es ese equilibrio permanente entre qué es lo importante y qué es lo urgente para que sí le podamos trabajar a la cultura y sacarle el tiempo que se merece. Sí. Hago una pregunta al aire. ¿El mayor tiempo de un líder en qué se debe gastar? En las personas. En las personas. Entonces al final, cuando uno dice es que no tengo tiempo para, estás teniendo tiempo para las personas, para desarrollarlas, acompañarlas, retarlas, sacarlas de la zona de confort. Si estás teniendo tiempo para las personas, estás haciendo lo importante. Pero muchas veces nos dedicamos a dedicarle tiempo a cosas que no son las personas, inclusive muchas veces evitamos a las personas. Y ahí es donde se genera esa desconexión. La falta de confianza que nos lleva a... Nos preguntamos, ¿por qué será que no logramos la meta? ¿Por qué será que no pasó eso? No se nos puede olvidar, las personas son lo más importante. Cuando hablo de las personas, son los empleados, los consumidores y uno mismo. Y esa es otra cosa que te quiero contar dentro de la cultura. El propósito superior de nosotros es hacer familias y hogares felices. Pero ¿por dónde debe empezar ese propósito? Por la familia y por los colaboradores. Este trabajo virtual, esta nueva forma de trabajar, nos empezó a borrar las líneas de ese balance vida y trabajo, del tiempo de la familia y del tiempo del trabajo. Y se generó un riesgo enorme, un riesgo donde, listo, muy comprometido yo con la empresa, pero ¿será que estoy abusando de la familia del colaborador? Porque lo peor que le puede pasar a una organización es que el colaborador ame la empresa, pero la familia del colaborador sienta que es una competencia para ellos por el tiempo de su papá o de su esposo o de su hijo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empezó todo esto y este ritmo de hay que hacer y hay que reinventarnos, y hemos hecho un trabajo muy bueno con grandes desafíos y grandes retos, pero el balance que yo hago, y le doy gracias otra vez a mi equipo y a toda la organización porque ha sido un trabajo muy bonito. También dijimos lo que decías ahora, paremos un momentico, las personas, el balance vida-trabajo, y empezamos a hacer cosas muy bonitas que hacen parte de la cultura. Entonces empezamos a darle instrucciones a la gente, a enseñarles cómo trabajar desde la casa. Inclusive seguimos haciendo mindfulness a primera hora. Sacamos ejercicios con el instructor de ejercicios de la compañía, se puso a grabar desde su casa rutinas de ejercicio para que las personas a las 5:30 de la tarde se conecten a hacer ejercicio con él. Les empezamos a decir a las familias, de esta hora a esta hora, haz un break, está con tu familia, almuerza con tu familia. Empezamos a crear esa cultura del manejo del tiempo, de ese balance de trabajo. Pero al final, por más comunicaciones y cosas que hagamos, si los líderes no damos ejemplo, eso se queda en comunicaciones. Y por eso tenemos, y eso no es fácil, y empiezo por mí, uno decir que para tal hora y que no sigue una reunión, eso al principio es complejo. Pero si uno entiende el para qué es eso, lo valioso que es ese espacio para su familia y lo que puede generar en el colaborador que sienta que a uno le preocupa él y su familia y su entorno, se vuelve más efectivo y sacan y se generan mejores resultados. Entonces, para contarte que
esto nos ha enseñado muchas cosas. Nosotros siempre hemos tenido pues un proceso de calidad de vida y salud, seguridad del trabajo, pero esto nos cambió todo y todo se volvió virtual. Y entonces en esos cambios tan drásticos e inesperados no se pueden perder esos valores y esas cosas tan bonitas que tienen las organizaciones como la que Sí, claro, el tema ahí del bienestar es fundamental porque pues no sé si has oído que están diciendo que trabajo el doble, que desde la casa ya no trabajo menos, sino que es mucho más intenso, pero eso también es como organizaciones vamos como ayudándole a las personas y también entender que es una coyuntura donde probablemente sí requiera más esfuerzo, pero también entender que cómo lo vamos equilibrando y que tengamos esa conciencia como organización. Pero yo estoy convencido que independiente si es una coyuntura, el balance de trabajo de un equipo de trabajo depende del líder de ese proceso, del líder de ese equipo. Y me encanta que lo digas así. Sí, al final, claro, sí, normalmente, ¿qué hacemos los colaboradores en una empresa? Le echamos la culpa a la organización. ¿Cuándo nos echamos la culpa a nosotros mismos de no ser juiciosos en el manejo del tiempo? Siempre decimos es que la compañía, es que me pone muchas cosas, muchas reuniones, ahora mucha formación y no sé qué. Yo digo, ¿la organización o es uno mismo? Uh-huh. Inclusive hoy nos debería sobrar tiempo. No hay desplazamientos. Podemos hacer muchas otras cosas en el manejo del tiempo. Entonces depende de cada uno, no depende de la organización. Por eso tenemos que balancear eso. La organización tiene que suministrar las herramientas, pero el estilo, la disciplina y la forma de actuar depende de los líderes, no de la organización. Y eso es autonomía. O sea, cuando hablamos de autonomía, la autonomía no me la dan, me la gano. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia. Me la gano cuando tengo esa capacidad de autogestionarme. Que siempre lo hablamos como en esa mitad entre la libertad no se trata de independencia, porque la gente cree que autonomía es independencia. No, es en esta organización, con estas reglas, con estos principios, con estos pilares. Tu autonomía es que te aprendas a autogestionar y a entender que ni la felicidad, ni el bienestar, ni la plenitud va a depender ni de la compañía, ni de la familia, ni del esposo, sino de cada uno. Y eso pues yo creo que es vital. Santi, yo no quiero desaprovechar tenerte para que nos cuentes. Yo lo que sé es muy poco y tengo información que he visto en los medios o en las redes, que yo sé que ASEP ha hecho cosas ahorita, como que se ha aportado o ha puesto como a servicio su capacidad de producción. No sé exactamente qué es, pero ahorita como en esta época del coronavirus han desarrollado algunos elementos o han diseñado algo, han aportado y quisiera oírlo, pues eso cómo ha sido, como les dijeron como ASEP, ustedes que pueden ayudar, ayuden, o eso fue una intención de ustedes. Yo sé que no les gusta mucho contar y decir mucho, pero pues precisamente estamos acá es para que otros aprendan de dónde nacen esas iniciativas, esas capacidades. Y no, Susi, está bien, mira, te cuento, cuando empezó toda esta situación, que uno pues lo primero que hicimos fue montar un comité, pues activar el comité de crisis, uh-huh. Y donde hay que tomar decisiones complejas y muy rápidas y actuar, definimos como unos principios rectores para facilitar la forma de actuar y las decisiones que había que tomar. Y entre esos principios rectores dijimos, lo primero es el bienestar y la tranquilidad de nuestras personas, la salud física, emocional, financiera, cuidar a nuestras personas. Lo segundo, inclusive muy pertinente al tema que estamos hablando, fortalecer la cultura organizacional a través de ese propósito, esos valores. Lo tercero es comunicación y alineación con todos los grupos de interés. Otro principio rector fue acatar todas las decisiones del gobierno para aportar a la solución y no ser generadores de más riesgo. Uh-huh. Y desde luego, otro principio rector fue la continuidad del negocio. Pero en todos esos elementos, cuando nosotros pusimos la cultura organizacional, que es el propósito, los valores como un pilar o un mandamiento dentro de las decisiones que íbamos a tomar, también dijimos, bueno, ASEP es una compañía que tiene un liderazgo para servirle a los demás. Y de don José y el amor por sus colaboradores y lo que ha hecho esta compañía. Entonces nosotros estábamos gestionando la crisis, uh-huh. Implementando nuestro plan de continuidad de negocio, pero al mismo tiempo también mirando cómo podemos aportar.
desde nuestras capacidades, desde nuestros talentos. Y empezamos a hacer una serie de cosas que, de verdad, como dije ahora, nosotros no lo hacemos para que nos hagan bulla. Pero sí dijimos, si nosotros podemos hacer los aerosol box, que son unas cabinas para que los médicos puedan intubar a los pacientes sin que los aerosoles los contagien, ¿por qué no hacer aerosol box y donarlos? Tenemos capacidad de materiales de acrílico, los podemos hacer, entonces lo hicimos. Y si nosotros podemos hacer máscaras para protección de los médicos o profesionales de la salud, que inclusive nos sirven para nuestros colaboradores y para otros sectores, ¿por qué no hacemos? Entonces hicimos unas máscaras y las donamos. Después dijimos, y eso fue inclusive paralelo. Nosotros hacemos parte de un ecosistema de innovación de la ciudad. Ajá. Y digamos que somos un actor muy activo dentro de los temas de innovación, transformación digital, etc. Y el gobierno inclusive nos llamaba pues como, ustedes tienen capacidades, y empieza a aparecer el tema de los ventiladores. Y al final nosotros, ¿qué decisión tomamos? Nosotros no estamos buscando negocios. Nosotros no vemos estas cosas como una línea de negocio que vamos a volver súper potente, no. Si nosotros tenemos capacidades, en este caso particular para los ventiladores, de ensamblar con calidad, con todos los elementos y componentes adecuados, basados en unas certificaciones del INVIMA, en un desarrollo técnico probado preclínica y clínicamente, hacer por qué no le puede aportar a la sociedad unos ventiladores. Y ahí fue donde decidimos, listo, nosotros somos capaces de hacerlo y montemos una línea de ensamble de ventiladores, y la tenemos montada y estamos esperando el certificado y los permisos del INVIMA para empezar a producir en masa. Pero lo hacemos es porque decimos, tenemos las capacidades, los talentos y la convicción de ayudar, de ser parte de la solución. Y en fin, hay una serie de ejemplos. Te voy a poner otro que es muy bonito. Nosotros tenemos una fundación, la Fundación ACEP, que una de sus líneas de trabajo es la educación. Y trabajamos mucho en los temas de robótica para los niños, preparar a los niños en las habilidades del futuro, robótica, programación. Pero ¿cuál es la necesidad hoy más apremiante de las instituciones educativas? Si no hablemos de los colegios de niveles socioeconómicos altos, ¿cuál es? La digitalización, la conectividad, el poder llevar la educación a todos esos niños a través de medios virtuales. Entonces, en ese orden de ideas, en la línea de educación, empezamos a tener colaboradores nuestros que saben de temas digitales, de transformación digital, y empezamos a acompañar a maestros, profesores e instituciones educativas en esa transformación digital para que pudieran seguir llegando a los estudiantes de una nueva forma virtual. Entonces mira que se empiezan a generar cosas basadas en lo que uno está viviendo, y es porque, te lo digo de corazón, en ACEP hay un genuino interés por el otro, por servirle a los demás, y eso está en el ADN, hace parte de la cultura. Entonces, si lo podemos hacer y lo podemos hacer bien, ¿por qué no hacerlo? Entonces, para no echarte más carreta, todo esto que hemos hecho, que es muy poquito frente a lo que uno pudiera hacer, ojalá pudiéramos hacer más, y muchas organizaciones han hecho cosas muy bonitas, es porque nos nace hacerlo y porque decimos, ¿por qué no? Si lo podemos hacer. Y la mejor satisfacción es sentir el agradecimiento, el aportar a la solución, pero más es como ese sentimiento de alegría interna de decir, ayudé al otro, y ayudé porque hice un esfuerzo para ayudar, pero tenía las capacidades para ayudar. Eso se llama generosidad y empatía, y eso es uno de los elementos que nosotros sentimos en la cultura de la organización. Santi, yo cada vez quedo más enamorada de ACEP y de su cultura, de su organización, porque de verdad que ustedes son, a nosotros, esto es anécdota, yo se la he contado a Nati, a tu equipo, que nosotros al principio cuando empezamos como a gestionar y acompañar el proceso, decíamos como, pues lo diseñábamos, lo gestionábamos, pero a veces ACEP era muy autosuficiente como para llevarlo a la acción, y decíamos como, bueno, entonces aquí sí nos necesitan, acá estamos apoyando en este punto, y aprendimos que ustedes son muy receptivos, les encanta oír, o como tener esos asesores externos que los acompañemos, pero ustedes son muy orientados a la acción. O sea, si algo me queda a mí acá es que ustedes son unos monstruos en la ejecución, en las acciones, y eso para la cultura es vital.
porque una cultura que es capaz de accionar y accionar rápido, entonces sí, divina las definiciones, la planeación en la costa de 2 días, pero llevar eso a la acción, para mí ahí es donde es clave que estés compartiendo esto con quien lo quiera oír para aprender más de cultura. Josie, mil gracias por las flores que le echas a la organización. Tenemos muchas oportunidades de mejora, tenemos muchas imperfecciones, pero lo imperfecto es bonito y lo imperfecto te da la posibilidad de retarte todos los días y mejorar. Pero voy a terminar con lo que empecé. Yo soy privilegiado y muy afortunado porque trabajo en una compañía, en una organización muy linda, donde las personas son lo más valioso, donde lo que nos diferencia realmente es el talento humano. Y me siento afortunado de tener a un equipo, el equipo directo y todos los colaboradores, por los seres humanos que son, por los conocimientos técnicos que son grandísimos, pero sobre todo por poder compartir con unos seres humanos como son mis compañeros de trabajo. Yo soy el que menos sé en la organización, soy el que más aprendo todos los días, pero soy afortunado de poder ayudarle a la gente a confiar en sí y sacar su mejor versión y poder dar lo mejor. Entonces, al final, Acebes es una compañía con grandes oportunidades, pero lo que sí puedo decir es que Acebes es una compañía que actúa desde el corazón, porque le nace, porque la gente está por convicción y porque realmente cree en ese propósito superior de hacer familias y hogares felices, que eso es lo que necesitamos todos hoy y siempre. Entonces, muchas gracias por la invitación, aprendí muchísimo y termino como empecé. No soy experto en cultura, si dije alguna barrabasada les pido disculpas a los que vean este video, pero simplemente me ha tocado vivir experiencias muy bonitas y muy interesantes donde he crecido como persona y como profesional en esta organización y con un equipo. Y la cultura se aprende con horas de vuelo y creo que las has tenido todas, entonces eso ha sido clave. Santi, un mensajito de cierre de una recomendación en cultura, otros líderes que estén ahora batallando con retos y cosas difíciles en este momento, ¿qué les dirías? Yo creo que la coherencia, el ejemplo y nunca suponer nada. Cuando uno hace las cosas porque las cree y da ejemplo de hacerlo, impacta la cultura. De lo contrario, la gente te va a decir sí, pero va a actuar de otra manera. Entonces, al final, tienes que ser auténtico y si tú sientes que esa cultura no hace clic contigo, es mejor que no estés en esa organización. Pero si sientes que compartes unos valores y que hay oportunidades dentro de la cultura y la puedes llevar a otro nivel, créele y ten la apertura de que la cultura la construimos es todos, no el gerente, presidente, es todos, con el ejemplo, con esa cercanía y esa confianza en que todos somos parte y todos tenemos que contribuir a tener una cultura fuerte. Santi, hoy nos sentimos muy afortunados de poder haber tenido esta conversación, haber trabajado con ustedes también para nosotros ha sido pues de verdad muy gratificante, qué rico haber podido tener esta conversación. Aquí se termina este nuevo episodio de Pura Cultura en esta temporada de entender la cultura para movilizarla y le agradezco infinito a Santi por acompañarnos y ojalá más miembros de tu organización se animen a conversar con nosotros porque es muy valioso todo lo que tienen por enseñarnos. Susi, muchas gracias a ti y felicitaciones por ese trabajo tan bueno que hace Caramelos Casos. Y chao a todos. Chao.